Gracias, hermano, por esta calurosa bienvenida. La verdad es que yo me siento como en mi casa y sé que esta es mi casa, ¿no? Aquí fue donde nací en el Señor y bueno, somos familia en el Señor y queramos o no tendremos que aguantarnos eternamente. Así que, ¿por qué no aguantarnos aquí también, verdad? Muy bien. Estoy contento que esta mañana estoy alegre porque realmente me siento un privilegiado. El estar aquí compartiendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios, participando del culto de la mañana hacia nuestro Dios, es el mayor privilegio que una persona puede tener. El gran privilegio no es tener mucho dinero, no es tener muchas cosas, no es hacer o tener los valores que el mundo tiene, sino el gran privilegio nuestro es tener como principal valor a nuestro Dios y servirle y vivir para Él. Y además, una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que todo esto para nosotros se convertirá en algún día en eterno, mientras que el mundo, lo que viva, lo vivirá de una forma mientras que estén aquí en la tierra nada más. Pero nosotros, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos para Dios, todo esto tendrá más allá. Todo esto será eterno. Y por eso me siento privilegiado, porque un día Dios me escogió a mí y me dijo, tú vas a estar conmigo en el cielo. Y un día nos escogió a todos y todos estaremos un día con Él en el cielo en una vida mejor que esta. Yo me siento privilegiado. ¿Os sentís privilegiados vosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos nos sentimos privilegiados por haber conocido en un momento de nuestra vida al Señor y por venir a esta iglesia y por venir a la iglesia del Señor para darle gracia, para darle honra y para decirle gracias, Padre, porque tú me diste la salvación un día. Bien, quiero hablar de un tema que yo creo que nos hace mucha falta y con los tiempos que estamos pasando para el ser humano es necesario, y es de la esperanza. La esperanza, vamos a ver la esperanza de parte de Dios y vamos a ver algunas cosas que Él nos tiene guardadas en esa esperanza y vamos a ver también cosas que ya tenemos, que ya podemos disfrutar por esa esperanza que tenemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a la RAE, nos vamos al diccionario, hay dos definiciones principales que hablan de la esperanza. La primera dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es decir, tú deseas algo y se presenta como algo alcanzable, no algo inalcanzable, sino algo que tú realmente puedas alcanzar. No sé, estás enfermo, vas al médico y el médico te dice, bueno, esto no pinta bien, pero si andamos por aquí, andamos por allí, esto tiene solución. Entonces, como tú ves que hay ahí posibilidades de que te puedas curar, tienes esperanza de que eso al final ocurra, ¿vale? Y esa esperanza pertenece al intelecto, pertenece a nuestras emociones, pertenece a lo que sentimos. Pero también la RAE dice de esperanza que es la virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Es decir, hay unas promesas de Dios que Él nos ha hecho y esas promesas se cumplen y se van a cumplir. Y nosotros tenemos esa esperanza. Y ahí no hace falta ya añadir emociones ni añadir nuestro intelecto, ni ver ninguna prueba de nada, porque ahí entra en juego la fe. Tenemos fe en esa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y esperamos que todas las cosas que Él nos promete se cumplan. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de esa esperanza, de la esperanza que viene de parte de Dios. Esa esperanza nace del amor de Dios, no nace de nosotros, no es algo que nosotros tengamos que hacer nada, nace del amor de Dios hacia sus hijos, hacia el mundo, hacia la humanidad, porque Él pone
toda su obra, Él pone esa esperanza ahí para quien quiera agarrarla, no para unos cuantos solos. Entonces esta esperanza que tenemos en Él, de sus promesas, están puestas ahí desde hace mucho tiempo. Y la palabra de Dios es clara al respecto y dice muchas cosas. El mundo no la cree, pero nosotros sí la creemos. En Primera de Juan, bendita esperanza, yo tengo todo, voy a ir leyendo versículos, si lo queréis buscar lo buscáis, pero yo los tengo aquí escritos y lo iré leyendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cuál es nuestra principal esperanza? La principal esperanza es ser como nuestro amado Señor, ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? A ver, alguien que me diga algo de cómo era Cristo. Del amor, del carácter de Cristo. Cristo era puro amor y se entregó 100%, sin esperar nada a cambio. ¿Qué más? Misericordioso. Él era misericordioso. Un par de características más de Cristo. Amoroso, misericordioso, bondadoso, humilde, compasivo. Yo creo que no pararíamos de decir calificativos para describir la personalidad de Cristo. Pues así dice la Biblia que nosotros esperamos ser. Seremos como Él. Y todas esas características que estamos mencionando son de Cristo. Pues en esa esperanza nosotros vivimos, en que algún día nos despojaremos de toda la maldad que llevamos, de todo lo que el hombre en sí es, de todo lo malo que el ser humano tiene, y se revestirá aquel que quiera, aquel que descanse en esa esperanza, se revestirá de la personalidad de Cristo. Y seremos personas muy diferentes a las que somos hoy. En esta esperanza, Cristo se convierte en varias cosas. Primero se convierte en nuestro refugio. ¿Qué quiere decir la palabra refugio? La palabra refugio tiene que ver con amparo, tiene que ver con acogida, tiene que ver con guardar, con proteger. Pues Dios, Cristo, se convierte en nuestro protector, en nuestro guardián, en aquel que nos cubre, en aquel que nos protege. Y en esa esperanza en Cristo, nosotros los cristianos esperamos refugio de todas las cosas que nos puedan pasar. El mundo, la vida está llena muchas veces de contratiempos, pero sabemos que siempre podemos contar con Dios, con Jesucristo, porque Él es nuestro refugio y Él nos va a cubrir de forma de que no nos ocurra nada malo. Él siempre va a estar ahí para cuando le necesitemos. En la esperanza que tenemos en Él, Él principalmente se convierte en nuestro refugio. ¿Y en nuestro refugio de qué? Pues en nuestro refugio de muchas cosas. Algunas he mencionado yo aquí. En nuestro refugio de la ira, nuestro refugio del pecado, nuestro refugio de la tentación y nuestro refugio de la muerte. Nuestro refugio de la ira, en Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué pasa con la ira? ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Entendemos a un Dios amoroso, a un Dios protector, pero a un Dios también justo y a un Dios que también se aira. Y un día, cuando la ira de Dios sea desatada por el pecado del hombre, no porque Dios sea un Dios malo, sino por el pecado del hombre, Dios, Jesucristo, nos va a proteger de la ira de Dios. Porque la justicia de Dios va a traer ira también, pero va a traer ira para poner todo de nuevo y para reformarlo todo y para ponerlo todo de forma o de la forma que nosotros no hemos sabido poner. Entonces, cuando venga la ira de Dios, no tengamos miedo. Cuando vengan las cosas malas, cuando vengan ese tiempo, los que estemos aquí, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos va a proteger de la ira de Dios. No va a llegar a nosotros esa ira, porque somos pollitos suyos que estamos bajo de sus alas y Él nos protege. Nos va a proteger de la ira venidera.
También nos va a proteger del pecado. ¡Ay, el pecado! Sabed, pues, esto, en Hechos 13:38, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón del pecado. ¿Qué ocurre con el pecado? Madre mía, por el pecado es que estamos aquí sufriendo tanto. Si Adán y Eva no hubieran pecado, y luego el hombre no hubiera seguido pecando, no estaríamos hablando nada. Pero todo en la Biblia está escrito y toda la obra de Dios está por el pecado del hombre. Y por eso ocurre todo. Porque el hombre pecó. ¿Y cómo está el mundo hoy? ¿En qué mundo nos movemos? ¿Un mundo de sufrimiento? ¿Un mundo de maldad? ¿Un mundo donde no hay respeto? Un mundo, no sé, a veces se me antoja demasiado malo por el pecado del hombre. Porque en un momento dado el hombre se alejó del amor de Dios y quiso vivir su vida como le dio la gana y entró en el pecado. El hombre quiso ser mayor que Dios y mayor que Dios no hay nada, no hay nadie. Y la consecuencia del pecado pues ya la vemos. Pues Cristo es nuestro refugio del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces ya de limpiarnos del pecado. No nace nadie bueno, no somos buenos. Un niño chiquitito que nazca, en cuanto tenga razón de ser, va a ir siempre a tirar por lo malo y va a caer siempre en el pecado. Pero tenemos ahí a Jesucristo que murió por nosotros y Él nos libra del pecado. Amén. Refugio también de la tentación. Qué mala es la tentación, ¿verdad? Dice la Biblia que el diablo está como un león rugiente, tratando a ver a quién puede devorar. Y las tentaciones, muchas veces tenemos una idea del diablo muy equivocada. Nos imaginamos a ese ser con cuernos o a un espíritu que va a venir, nos va a dar un susto o nos va a hacer algo. El diablo es más sutil. El diablo es más listo que eso. El diablo nos pone la tentación como algo bueno, como algo que no está mal. Y caemos en el pecado por la tentación. Tenemos que tener mucho cuidado con la tentación. Cristo nos refugia de esa tentación. Cuando veamos que algo no lo vemos claro, vayamos siempre a Jesucristo, vayamos siempre a la Biblia, vayamos siempre a nuestro Dios y miremos y reflexionemos por aquello que vayamos a hacer. Porque hay muchas tentaciones muy sutiles que casi no nos damos cuenta y caemos en ellas. Caemos en ellas porque no estamos en alerta. Refugio también del juicio. Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero no ha creído, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Habrá un juicio, está predicho en la Biblia. Habrá un juicio. ¿Y qué ocurrirá en ese juicio? En ese juicio se apartará los escogidos de Él de los no escogidos. Yo no quiero enfrentarme a un juicio y que tuve la oportunidad. Solamente he estado en un juicio una vez en mi vida que yo recuerde y fue por algo que ocurrió con un amigo en la calle. Otra persona vino, se encaló con él, total, ocurrió una serie de historias ahí y hubo una denuncia y hubo un juicio rápido. Y como yo estaba allí, pues fui como testigo. Y yo no le pasaba más mal en mi vida. Y fue simplemente como testigo para decir lo que yo había visto y lo que había ocurrido en aquel momento. Madre mía. Yo no me imagino tener que enfrentarme al mismo Dios en un juicio a ver qué es lo que ocurre. Pero sabemos que el Cristo ya ha pagado, ¿no? Sabemos que en ese juicio tenemos un abogado. Y ese abogado va a decir, papá, estos son mis protegidos. Por ellos di yo la vida. Y yo doy la cara por ellos. Y seremos apartados. Pero hay de aquellos que no hayan creído en el Cristo.
Hay de aquellos que no estén bajo las alas, bajo la protección de Dios, porque tendrán que enfrentarse a un juicio duro, muy duro, del que no saldrán victoriosos. Yo no quisiera verme en ese juicio, pues démosle gracias a Dios porque Él mandó a su Hijo y su Hijo se ha convertido en nuestro abogado. Y ese juicio ya lo tenemos ganado, porque Cristo ya ha pagado. Tenemos esa esperanza de que cuando lleguemos a enfrentarnos allí, en aquel juicio, pasaremos. Y pasaremos porque Cristo es nuestro abogado y porque Él se sacrificó por nosotros. Refugio de la muerte. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, habla del cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Esperanza, sórbida es la muerte en victoria. Refugio de la muerte. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando pasemos al otro lado, la muerte es algo inevitable, nos guste o no nos guste. Y lo vemos ahora, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia, donde tantas personas mueren y mueren sin esperanza y mueren solas. Es triste ver las noticias y ver cuántas personas han muerto sin tener a sus familiares al lado, esperando a la muerte solo, consciente. Yo creo que eso tiene que ser lo más duro del mundo entero. Aparte de no tener a nadie de tu familia, pues la incertidumbre de no saber que todo se acaba y ahora qué. Pues ese privilegio, ese entendimiento nos lo ha dado a nosotros Dios. Tenemos la esperanza de que cuando llegue nuestra hora, que no sabemos cuándo será, que sea muy viejecito, que nos dé tiempo por lo menos criar nuestros nietos, pero un día llegaremos. Y como lleguemos, al final, esa esperanza de que vamos con Él, de que la muerte para nosotros, sórbida es la muerte, para nosotros ya la muerte se convierte en una victoria, porque pasamos a las promesas, a disfrutar de la vida eterna. Entonces yo creo que eso es un valor que no terminamos de apreciar. No terminamos de apreciar, porque la muerte es algo tan que va a ocurrir, que muchas veces lo damos por hecho, bueno, y no le echamos mucha cuenta. Pero es que la muerte es el final de los días aquí. Es el final de los días, el final de muchas cosas, pero es el principio también de otras. Y Dios nos dará la fuerza para que nosotros estemos preparados para ese principio. Y para un principio donde ahora todo será eterno. Jolín, donde ya no tendremos que sufrir más, donde ya no nos pondremos más malos, donde ya no habrá más virus, ¿verdad? Donde no tendremos que ver sufrir a nadie más. Pues en la esperanza de Jesucristo esperamos también ese día y pasar de la muerte a vida. Un segundo punto es la sangre de Jesucristo. En esa esperanza, la sangre de Cristo se convierte en objeto de varias cosas que ocurren en nuestras vidas. En la esperanza que tenemos, la sangre de Cristo se convierte en objeto primero de redención, de justificación y de limpieza. Es decir, por su sangre somos rescatados. ¿De dónde? Dice la Biblia. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que nos llevaba a lo malo y nos llevaba a la condenación. Fuimos rescatados no con oro ni plata,
Yo sé que todo lo que estoy diciendo nos suena, porque somos cristianos, llevamos muchos años en el Señor, pero tenemos que recordar las cosas, las promesas de Dios día a día, hermano. Tenemos que no olvidarlas. Entonces, no podemos olvidar que aquel sacrificio fue de sangre y que Cristo pagó no con oro ni con plata, hubiera sido más sencillo, pero no fue con oro ni con plata, sino fue con sufrimiento y fue con sangre derramada hasta la última gota. Ese fue el precio de nuestro rescate. Y eso no debemos de perderlo de vista nunca. Nunca debemos de olvidarnos de que hubo mucho sufrimiento para que tú y yo podamos estar sentados aquí hoy en este banco alabando a Dios. Y yo aquí, en este caso ahora, predicando la palabra. Hubo mucho sufrimiento y por sangre es por lo que estamos aquí. Gracias a Dios. Gracias al Señor Jesucristo. En esa esperanza la sangre de Cristo se convierte en objeto de redención y también de justificación. Ay, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios? ¿Cómo piensa el mundo justificarse? Cuando vayamos delante de la presencia de Dios y Dios empieza a preguntarle a aquellos que no son creyentes, bueno, ¿y por qué hiciste aquello? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? ¿Y por qué lo otro? ¿Qué van a decir? ¿Cómo se van a justificar? No van a tener justificación ninguna. No tienen justificación. Primero yo creo que se van a llevar una sorpresa grandísima porque se van a dar cuenta de que Dios existe realmente. Y luego ahora se van a tener que enfrentar a todos los hechos de su vida. ¿Cómo van a justificarse? ¿Qué van a decir para que la ira de Dios no caiga sobre ellos? No tienen justificación. Nosotros sí. Nosotros no tenemos justificación de forma personal, pero la sangre de Cristo nos justifica. Lo que estábamos diciendo al principio del juicio. Cristo le va a decir al Padre, estos son limpiados y son justificados por mí. ¿Cómo voy a librar a estos? Pues porque yo he pagado por ellos y yo los justifico. Pero el hombre por sí mismo no tiene justificación. Será terrible cuando se tengan que poner enfrente de Dios y no sepan por dónde tirar. Y ahí vendrá luego, ¿verdad?, el llorar y el crujir de dientes y el arrepentimiento. La sangre de Cristo nos limpia. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo se convierte también en objeto de limpieza. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos limpios por la sangre de Cristo. El mundo está sucio. El mundo está podrido. El ser humano, en general, está sucio. Y hay una gran parte de la humanidad que está podrida. Si vemos todos los horrores que el ser humano es capaz de hacer o ha llegado a hacer en este mundo, no sé cómo pensarán justificarse personajes como, no sé, como Hitler o personas que hayan violado, que hayan matado, ¿cómo podrán justificarse? ¿Cómo llegarán limpios delante de la presencia de Dios para poder ser eternos? No podrán. Pero la sangre de Cristo a nosotros nos limpia. Llegaremos al cielo, llegaremos a la presencia de Dios limpios, sin mancha. Y no porque nosotros seamos los más buenos del mundo. Como he dicho antes, porque eso ha costado sangre. Pero llegaremos sin mancha delante de la presencia de Dios. Gracias a esa sangre. Seguimos hablando un poquito más de la esperanza. Ya voy a terminar prontito. No me gusta ser muy largo. En esta esperanza la sangre de Cristo, como último, nos da libertad, nos da paz
y obtenemos el triunfo final. La paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por muy fuerte que el mundo sea, yo he vencido al mundo. Y lo he vencido por el amor y por el sacrificio. Y por eso habrá algo tan precioso en vuestros corazones que se llama paz. Qué necesaria es la paz, ¿verdad? Qué necesaria es la paz en la tierra para que las cosas funcionen. Y más ahora como vemos todo el tema político que hay ahora mismo, de la OTAN, de Rusia, ¿verdad? Estamos temblando, estamos con miedo, estamos orando diciendo, Señor, que no ocurre nada, que podemos entrar en una tercera guerra mundial, que la paz en el mundo realmente se pueda acabar. Qué necesaria es la paz para que el hombre se respete y para que vivamos en una armonía. Pero qué necesaria es la paz interior. Qué necesaria es vivir en paz con uno mismo. Pues esa paz nos la da Jesucristo también. Es que Jesucristo nos da todo. Es que, ¿dónde buscamos? ¿Verdad? ¿O qué pensamos en nuestra mente que Él no nos pueda dar? Yo creo que nada. Él lo tiene todo para nosotros. Y una de las cosas preciosas que Él nos ofrece es su paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Qué bonito es vivir en paz. Y qué bonito es tener paz en el corazón. Y qué bonito y qué necesario es estar en paz con Dios. Porque Dios, como hemos dicho, es amor, pero Dios es justo. Y Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces, Cristo nos da la tranquilidad, la paz en el corazón para vivir en esta vida en paz y para alcanzar la paz eterna. Amén. Amén a Jesucristo. La esperanza, la libertad. Mucha gente a mí me lo han dicho muchas veces desde que acepté al Señor y desde que uno le dice a la gente, predica, le dice a la gente sus creencias, lo que tú eres, lo que tú crees. Y es muy común que te digan que tú estás en una secta o que te han robado tu libertad de pensamiento porque ya no eres capaz de pensar por ti mismo. Porque hay un grupo que te dice cómo tienes que vivir. O hay un libro por el cual os regís que os dice todo lo que tenéis que hacer. Habéis perdido vuestra libertad. Ya no sois libres, ya no sois personas libres. Qué equivocado está el mundo, ¿verdad? ¿Quién es más libre que un cristiano? Nadie. Porque el cristiano tiene la libertad de saber todas las cosas de Dios. Y Dios, todo lo que nos revela es bueno para nuestras vidas. Y el hombre necesita dirección. Una de las características del hombre, del ser humano, es que desde pequeñito necesita dirección para convertirse en una buena persona, de valores buenos. Entonces, el ser humano, hasta que esté en esta tierra, va a necesitar dirección. Y qué mejor dirección que la palabra de Dios. Pues nosotros, en la libertad que Dios nos da, conocemos los planes de Dios y nos dejamos llevar y obedecemos la palabra de Dios. El que no es libre es el otro. ¿Por qué? Porque no conoce o no quiere conocer las cosas de Dios, porque tiene el entendimiento, como dice la Biblia, tiene el entendimiento entenebrecido y no tiene capacidad para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces no tiene la libertad de decidir por Dios. Y si la tiene muchas veces, o si se le plantea, se le expone esa libertad, la rechazan. Pero nosotros tenemos la libertad de saber quién es Jesucristo, quién es Dios y qué ha hecho Dios en nuestras vidas y de elegir. Y yo libremente elijo que la Biblia sea mi regla de vida. Y elijo que las enseñanzas de Jesucristo sea mi regla de vida. Y elijo que Cristo sea mi Rey. Y que Dios sea mi Padre, lo elijo libremente. Dios me da esa libertad. El mundo no elige eso, tiene el entendimiento entenebrecido, no puede. A menos que no se acerque a Dios pidiendo perdón, no puede. Nosotros somos realmente los que tenemos libertad. Y por último,
En esa esperanza hay una cosa que se llama triunfo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay una partida de ajedrez en juego, pero esa partida está ganada. Tú estás jugando una partida de ajedrez, yo estoy jugando otra partida de ajedrez, pero sabemos de antemano que ya hemos ganado, porque Jesucristo nos promete el triunfo y nosotros tenemos la esperanza de que esa promesa también se va a cumplir. Somos triunfadores, hemos triunfado, tenemos la victoria, no por nuestra bondad, sino por el amor de Dios. Pero somos más que vencedores. La partida la hemos ganado. El diablo la ha perdido. Contra nosotros la ha perdido. Nosotros la hemos ganado. Entonces, tenemos que ir por la vida con la cabeza levantada. Tenemos que ir por la vida como aquel que ya ha ganado, con una actitud de ganadores, con una actitud de saber de que no hay nada ni nadie que nos pueda hundir, porque Dios nos ha dado ya el triunfo. Lo que tenemos que hacer es vivir en ese triunfo, lo que tenemos que hacer es disfrutar de ese triunfo, y lo que tenemos es que decirle a la gente de que ya hemos ganado, de que somos triunfadores, y nadie nos puede arrebatar eso, por mucho que se empeñe, por muchas cosas malas que nos vengan. Somos más que ganadores porque en el nombre del Señor hemos ganado, hemos triunfado. Hasta aquí la palabra del Señor. Espero que os haya ayudado y que el Señor nos bendiga mucho. Amén.